La República, por Platón. Libro 1. Bajé ayer al Pireo con Glaucón, hijo de Aristón, para ofrecer mis plegarias a la diosa, Bendis, la Artemis Tracia, y también porque quería ver de qué manera celebrarían la fiesta, algo que era nuevo. Me encantó la procesión de los habitantes, pero la de los tracios fue igualmente, si no más, hermosa. Cuando terminamos nuestras plegarias y vimos el espectáculo, nos dirigimos hacia la ciudad, y en ese instante, Polemarco, hijo de Céfalo, por casualidad nos vio desde lejos cuando comenzábamos nuestro camino a casa, y le dijo a su criado que corriera y nos pidiera que lo esperáramos. El criado me agarró por el manto por detrás y dijo, Polemarco pide que lo esperen. Me di la vuelta y le pregunté dónde estaba su amo. Allí está, dijo el joven, viniendo detrás de ustedes, si solo esperan. Cierto que sí, dijo Glaucón, y en pocos minutos apareció Polemarco, y con el Adimanto, hermano de Glaucón, Nicérato, hijo de Nicias, y varios otros que habían estado en la procesión. Polemarco me dijo, percibo, Sócrates, que usted y su compañero ya van camino a la ciudad. No está muy equivocado, dije. Pero ve, replicó, ¿cuántos somos? Claro que sí. ¿Y es usted más fuerte que todos estos? Porque si no, tendrá que quedarse donde está. ¿No podría ser la alternativa, dije, que los convenzamos a ustedes para que nos dejen ir? ¿Pero pueden convencernos si nos negamos a escucharlos? Dijo. Cierto que no, replicó Glaucón. Entonces no vamos a escuchar, de eso pueden estar seguros. Adimanto añadió, ¿no les ha dicho nadie de la carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa que tendrá lugar por la noche? A caballo, repliqué, eso es una novedad. ¿Llevarán los jinetes antorchas y se las pasarán unos a otros durante la carrera? Sí, dijo Polemarco, y no solo eso, sino que se celebrará una fiesta por la noche, que ciertamente deben ver. Levantémonos poco después de la cena y veamos esta fiesta, habrá una reunión de jóvenes y tendremos una buena charla. Quédense entonces, y no sean tercos. Glaucón dijo, supongo que, ya que insisten, debemos. Muy bien, repliqué. En consecuencia, fuimos con Polemarco a su casa, y allí encontramos a sus hermanos Licias y Eutidemo, y con ellos a Trasímaco el Calcedonio, a Carmantides el Peaniense, y a Clitofonte, hijo de Aristónimo. Allí también estaba Céfalo, el padre de Polemarco, a quien no había visto en mucho tiempo, y me pareció muy envejecido. Estaba sentado en un sillón con cojines, y llevaba una guirnalda en la cabeza, pues había estado sacrificando en el patio, y había otras sillas en la habitación dispuestas en semicírculo, en las que nos sentamos junto a él. Me saludó con entusiasmo, y luego dijo, usted no viene a verme, Sócrates, con tanta frecuencia como debería. Si yo todavía pudiera ir a verlo, no le pediría que viniera a mí. Pero a mi edad apenas puedo llegar a la ciudad, y por lo tanto usted debería venir más a menudo al Pireo. Porque permítame decirle, que cuanto más se desvanecen los placeres del cuerpo, mayor es para mí el placer y el encanto de la conversación. No niegue entonces mi petición, sino haga de nuestra casa su lugar de visita y acompáñenos con estos jóvenes, somos viejos amigos, y se sentirá completamente a gusto con nosotros. Repliqué, por mi parte, no hay nada que me guste más, Céfalo, que conversar con hombres mayores, pues los considero viajeros que han emprendido un viaje que yo también tendré que emprender, y a quienes debo preguntar si el camino es suave y fácil, o áspero y difícil. Y esta es una pregunta que me gustaría preguntarle a usted que ha llegado a ese momento que los poetas llaman el umbral de la vejez, ¿es la vida más dura hacia el final, o qué informe da de ella? Le diré, Sócrates, dijo, ¿cuál es mi propia sensación? Los hombres de mi edad se juntan, somos pájaros de la misma pluma, como dice el viejo proverbio, y en nuestras reuniones la historia de mis conocidos comúnmente es, no puedo comer, no puedo beber. Los placeres de la juventud y el amor han huido. Hubo un buen tiempo antes, pero ahora eso se ha ido, y la vida ya no es vida. Algunos se quejan de los desaires que les hacen sus parientes, y le contarán tristemente de cuántos males su vejez es la causa. Pero a mí, Sócrates, estos quejumbrosos me parecen culpar a aquello que no tiene realmente culpa. Porque si la vejez fuera la causa, yo también, siendo viejo, y cualquier otro viejo, habríamos sentido lo mismo que ellos. Pero esta no es mi propia experiencia, ni la de otros a quienes he conocido. Qué bien recuerdo al anciano poeta Sófocles, cuando, en respuesta a la pregunta, ¿cómo se lleva el amor con la edad, Sófocles? ¿Es usted todavía el hombre que era? Paz, replicó,
gustosamente he escapado de eso de lo que usted habla, siento como si hubiera escapado de un amo loco y furioso. Sus palabras me han venido a la mente a menudo desde entonces y me parecen tan buenas ahora como en el momento en que las pronunció. Pues ciertamente la vejez tiene una gran sensación de calma y libertad. Cuando las pasiones aflojan su control, entonces, como dice Sófocles, somos liberados del agarre no solo de un amo loco, sino de muchos. La verdad es, Sócrates, que estos lamentos, y también las quejas sobre los parientes, deben atribuirse a la misma causa, que no es la vejez, sino el carácter y el temperamento de los hombres, pues el que es de naturaleza tranquila y feliz apenas sentirá la presión de la edad, pero para aquel que es de disposición opuesta, la juventud y la vejez son igualmente una carga. Escuché con admiración, y queriendo hacerlo hablar para que continuara, sí, Céfalo, dije, pero más bien sospecho que la gente en general no se convence por usted cuando habla así, creen que la vejez le sienta bien, no por su disposición feliz, sino porque es rico, y se sabe bien que la riqueza es un gran consuelo. Tiene razón, replicó, no se convencen, y hay algo de verdad en lo que dicen, no, sin embargo, tanto como imaginan. Podría responderles como Temístocles respondió al serifio que lo insultaba diciendo que era famoso, no por sus propios méritos sino por ser ateniense, si usted hubiera nacido en mi país o yo en el suyo, ninguno de los dos habría sido famoso. Y a quienes no son ricos y se impacientan con la vejez, se puede dar la misma respuesta, pues para el pobre hombre bueno, la vejez no puede ser una carga ligera, ni un rico malo podrá jamás tener paz consigo mismo. Puedo preguntar, Céfalo, si su fortuna fue en su mayor parte heredada o adquirida por usted, adquirida. Sócrates, ¿quiere saber cuánto adquirí? En el arte de hacer dinero he estado a mitad de camino entre mi padre y mi abuelo, pues mi abuelo, cuyo nombre llevo, duplicó y triplicó el valor de su patrimonio, lo que heredó es casi lo que poseo ahora. Pero mi padre Lisanias redujo la propiedad por debajo de lo que está actualmente, y me daré por satisfecho si dejo a mis hijos no menos, sino un poco más de lo que recibí. Por eso le hice la pregunta, respondí, porque veo que usted es indiferente al dinero, que es una característica más de quienes han heredado sus fortunas que de quienes las han adquirido. Los que hacen fortunas tienen un segundo amor al dinero como creación propia, semejante al afecto de los autores por sus propios poemas o de los padres por sus hijos. Además de ese amor natural hacia él por su utilidad y ganancia que es común a ellos y a todos los hombres. Y de ahí que sean muy mala compañía, pues no pueden hablar de otra cosa que no sean las alabanzas de la riqueza. Eso es verdad, dijo. Sí, eso es muy cierto, pero ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Cuál considera usted que es la mayor bendición que ha obtenido de su riqueza? Una, dijo, de la cual no esperaría convencer fácilmente a otros. Porque permítame decirle, Sócrates, que cuando un hombre se cree cercano a la muerte, entran en su mente temores y preocupaciones que nunca antes había tenido. Las historias de un mundo inferior y el castigo que allí se exige por los actos cometidos aquí eran antes motivo de risa para él, pero ahora lo atormenta la idea de que puedan ser ciertas, ya sea por la debilidad de la edad, o porque ahora se acerca más a ese otro lugar, tiene una visión más clara de estas cosas, sospechas y alarmas se agolpan densamente sobre él, y comienza a reflexionar y considerar qué males ha hecho a otros. Y cuando descubre que la suma de sus transgresiones es grande, muchas veces, como un niño, se sobresalta en el sueño por miedo, y se llena de oscuros presentimientos. Pero para aquel que no es consciente de ningún pecado, la dulce esperanza, como dice Píndaro encantadoramente, es la bondadosa nodriza de su edad. La esperanza, dice, alimenta el alma de quien vive en justicia y santidad, y es la nodriza de su edad y la compañera de su viaje, la esperanza que es la más poderosa para influir en el alma inquieta del hombre. ¡Qué admirables son sus palabras! Y la gran bendición de las riquezas, no digo para todo hombre, sino para un hombre bueno, es que no ha tenido ocasión de engañar o defraudar a otros, ni intencionalmente ni sin intención, y cuando parte al mundo inferior, no tiene ninguna aprehensión sobre las ofrendas debidas a los dioses o las deudas que debe a los hombres. Ahora bien, la posesión de riqueza contribuye en gran medida a esta paz mental, y por lo tanto digo, que, comparando una cosa con otra, de las muchas ventajas que la riqueza puede dar, para un hombre sensato, esta es, en mi opinión, la mayor. Bien dicho, Céfalo, repliqué, pero en cuanto a la justicia, ¿qué es? ¿Decir la verdad y pagar las deudas, nada más que esto? ¿Y acaso incluso a esto no hay excepciones?
Supongamos que un amigo, estando en su sano juicio, ha depositado armas conmigo y las pide cuando no está en su sano juicio, ¿debo devolvérselas? Nadie diría que debo o que estaría bien al hacerlo, de la misma manera que no dirían que siempre debo decir la verdad a quien se encuentra en esa condición. Tiene usted toda la razón, replicó. Pero entonces, dije, decir la verdad y pagar las deudas no es una definición correcta de justicia, completamente correcta, Sócrates, si hay que creer a Simónides, dijo Polemarco interponiéndose. Temo, dijo Céfalo, que ahora debo irme, pues tengo que encargarme de los sacrificios, y cedo el argumento a Polemarco y a la compañía. ¿No es Polemarco su heredero? Dije. Sin duda, respondió, y se fue riendo a los sacrificios. Dígame entonces, oh heredero del argumento, ¿qué dijo Simónides, y según usted, verdaderamente dijo, acerca de la justicia? Dijo que la devolución de una deuda es justa, y al decir esto me parece que tiene razón. Sentiría dudar de la palabra de un hombre tan sabio e inspirado, pero su significado, aunque probablemente claro para usted, es todo lo contrario de claro para mí. Pues ciertamente no quiere decir, como acabamos de decir, que yo deba devolver un depósito de armas o de cualquier otra cosa a quien lo pide cuando no está en sus cabales, y sin embargo, no se puede negar que un depósito es una deuda, ¿verdad? Entonces, cuando la persona que me lo pide no está en sus cabales, ¿de ninguna manera debo devolvérselo? Cierto que no. Cuando Simónides dijo que la devolución de una deuda era justicia, ¿no quiso incluir ese caso? Cierto que no, pues él piensa que un amigo siempre debe hacer el bien a un amigo y nunca el mal. Quiere decir que la devolución de un depósito de oro que es en perjuicio del receptor, si las dos partes son amigos, no es el pago de una deuda, ¿eso es lo que usted imaginaría que él diría? Sí. ¿Y los enemigos también deben recibir lo que les debemos? Sin duda, dijo, deben recibir lo que les debemos, y un enemigo, según mi parecer, debe a un enemigo lo que le es debido o propio, es decir, el mal. Simónides, entonces, a la manera de los poetas, parece haber hablado oscuramente de la naturaleza de la justicia, pues en realidad quiso decir que la justicia es dar a cada hombre lo que le es propio, y a esto lo llamó una deuda. Ese debe haber sido su significado, dijo. Por el cielo, repliqué, y si le preguntáramos qué cosa de vida o propia da la medicina, y a quién, ¿qué respuesta cree usted que nos daría? Ciertamente respondería que la medicina da medicinas, comida y bebida a los cuerpos humanos, y qué cosa de vida o propia da la cocina, y a qué, condimento a la comida. ¿Y qué es lo que la justicia da, y a quién? Sí, Sócrates, nos guiamos en algo por la analogía de los casos precedentes, entonces la justicia es el arte que da el bien a los amigos y el mal a los enemigos. ¿Ese es su significado entonces? Creo que sí. ¿Y quién es el más capaz de hacer el bien a sus amigos y el mal a sus enemigos en tiempo de enfermedad? El médico. ¿O cuando están en un viaje, en medio de los peligros del mar? El piloto. ¿Y en qué tipo de acciones o con miras a qué resultado es el hombre justo más capaz de hacer daño a su enemigo y bien a su amigo? En ir a la guerra contra el uno y en hacer alianzas con el otro. Pero cuando un hombre está sano, mi querido Polemarco, ¿no necesita un médico? No. ¿Y el que no está de viaje no necesita un piloto? No. Entonces en tiempo de paz la justicia no será de utilidad. Estoy muy lejos de pensar eso. ¿Usted cree que la justicia puede ser de utilidad tanto en paz como en guerra? Sí. ¿Como la agricultura para la adquisición de grano? Sí. ¿O como la zapatería para la adquisición de zapatos? ¿Eso es lo que quiere decir? Sí. ¿Y qué uso similar o poder de adquisición tiene la justicia en tiempo de paz? En los contratos, Sócrates, la justicia es de utilidad. ¿Y por contrato se refiere a sociedades? Exactamente, pero el hombre justo o el jugador hábil es un socio más útil y mejor en un juego de damas. El jugador hábil, y en la colocación de ladrillos y piedras es el hombre justo un socio más útil o mejor que el constructor. Todo lo contrario. Entonces, ¿en qué tipo de sociedad es el hombre justo un mejor socio que el arpista, así como al tocar el arpa el arpista es ciertamente un mejor socio que el hombre justo? En una sociedad de dinero. Sí, Polemarco, pero ciertamente no en el uso del dinero, pues usted no quiere que un hombre justo sea su consejero en la compra o venta de un caballo. Un hombre que sepa de caballo sería mejor para eso, ¿no es así? Cierto que sí. Y cuando quiera comprar un barco, el constructor naval o el piloto sería mejor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es ese uso conjunto de plata u oro en el que el hombre justo debe ser preferido? Cuando se quiere mantener un depósito seguro, ¿quiere decir cuando el dinero no se necesita, sino que se deja guardado? Precisamente. Es decir, ¿la justicia es útil cuando el dinero es inútil? Esa es la inferencia.
Y cuando quiere guardar un podadera segura, entonces la justicia es útil para el individuo y para el Estado. Pero cuando quiere usarla, entonces el arte del viticultor, claro que sí. Y cuando quiere guardar un escudo o una lira, y no usarlos, diría que la justicia es útil. Pero cuando quiere usarlos, entonces el arte del soldado o del músico, cierto que sí, y así con todas las demás cosas, la justicia es útil cuando son inútiles, e inútil cuando son útiles. Esa es la inferencia. Entonces la justicia no sirve para mucho. Pero consideremos este punto adicional. No es aquel que mejor puede dar un golpe en una pelea de boxeo o en cualquier tipo de lucha el que mejor puede defenderse de un golpe, cierto que sí, y el que es más hábil para prevenir o escapar de una enfermedad es el más capaz de crear una. ¿Verdad? ¿Y el mejor guardia de un campamento es el que mejor puede sorprender al enemigo? Cierto que sí. Entonces, ¿el que es un buen guardián de algo es también un buen ladrón? Supongo que eso se infiere. Entonces, si el hombre justo es bueno guardando dinero, es bueno robándolo. Eso está implícito en el argumento. Entonces, después de todo, el hombre justo ha resultado ser un ladrón. Y esta es una lección que sospecho que usted debe haber aprendido de Homero, pues él, hablando de Autólico, el abuelo materno de Odiseo, que es uno de sus favoritos, afirma que era excelente por encima de todos los hombres en el robo y el perjurio. Y así, usted y Homero y Simónides están de acuerdo en que la justicia es un arte del robo, para ser practicada, sin embargo, para el bien de los amigos y para el daño de los enemigos. ¿Eso era lo que usted decía? No, ciertamente no eso, aunque ahora no sé qué dije, pero todavía me atengo a las últimas palabras. Bueno, hay otra pregunta. Por amigos y enemigos, ¿nos referimos a quienes lo son realmente, o solo en apariencia? Ciertamente, dijo, se puede esperar que un hombre ame a quienes cree buenos, y odie a quienes cree malos. Sí, pero ¿no se equivocan a menudo las personas acerca de lo bueno y lo malo? Muchos que no son buenos parecen serlo, y viceversa. Eso es verdad. Entonces para ellos los buenos serán enemigos y los malos serán sus amigos. ¿Verdad? ¿Y en ese caso tendrán razón en hacer el bien a los malos y el mal a los buenos? Claramente. ¿Pero los buenos son justos y no harían una injusticia? ¿Verdad? Entonces, según su argumento, ¿es justo perjudicar a quienes no hacen daño? De ninguna manera, Sócrates, la doctrina es inmoral. Entonces supongo que debemos hacer el bien a los justos y daño a los injustos. Eso me gusta más. Pero vea la consecuencia, muchos hombres que ignoran la naturaleza humana tienen amigos que son malos amigos, y en ese caso deberían hacerles daño, y tienen buenos enemigos a quienes deberían beneficiar. Pero, si es así, estaremos diciendo exactamente lo opuesto de lo que afirmamos que era el significado de Simónides. Muy cierto, dijo, y creo que deberíamos corregir un error en el que parece que hemos caído al usar las palabras amigo y enemigo. ¿Cuál fue el error, Polemarco? Pregunté. Asumimos que amigo es aquel que parece ser o que se considera bueno. ¿Y cómo se corrige el error? Más bien deberíamos decir que amigo es aquel que es bueno, además de parecerlo, y que aquel que solo parece, y no es bueno, solo parece ser y no es amigo, y de un enemigo se puede decir lo mismo. ¿Argumentaría usted que los buenos son nuestros amigos y los malos nuestros enemigos? Sí. Y en lugar de decir simplemente como hicimos al principio, que es justo hacer el bien a nuestros amigos y daño a nuestros enemigos, deberíamos añadir, ¿es justo hacer el bien a nuestros amigos cuando son buenos y daño a nuestros enemigos cuando son malos? Sí, eso me parece que es la verdad. ¿Pero debe el justo perjudicar a alguien en absoluto? Sin duda debe perjudicar a quienes son a la vez malvados y sus enemigos. ¿Cuándo se perjudica a los caballos, mejoran o empeoran? Esto último, empeoran, es decir, en las buenas cualidades de los caballos, no de los perros, sí, de los caballos. ¿Y los perros empeoran en las buenas cualidades de los perros, y no de los caballos? Claro que sí. ¿Y los hombres perjudicados no empeorarán en aquello que es la virtud propia del hombre? Ciertamente. ¿Y esa virtud humana es la justicia? Sin duda. Entonces los hombres perjudicados son necesariamente hechos injustos. Ese es el resultado. ¿Pero puede el músico por su arte hacer a los hombres inmusicales? Cierto que no. ¿O el jinete por su arte hacer los malos jinetes? Imposible. ¿Y puede el justo por la justicia hacer a los hombres injustos, o hablando en general, puede el bueno por la virtud hacer los malos? Ciertamente no. ¿Más de lo que el calor puede producir frío? No puede. ¿O la sequía humedad? Claramente no. ¿Ni el bueno puede hacer daño a nadie? Imposible. ¿Y el justo es el bueno? Cierto que sí. Entonces, perjudicar a un amigo o a cualquier otra persona no es acto de un hombre justo, sino de lo contrario, que es el injusto.
Creo que lo que usted dice es completamente cierto, Sócrates. Entonces, si un hombre dice que la justicia consiste en el pago de las deudas, y que el bien es la deuda que un hombre justo debe a sus amigos, y el mal la deuda que debe a sus enemigos, decir esto no es sabio, pues no es verdad. Sí, como se ha demostrado claramente, perjudicar a otro no puede ser justo en ningún caso. Estoy de acuerdo con usted, dijo Polemarco. Entonces, usted y yo estamos dispuestos a tomar las armas contra cualquiera que atribuya tal dicho a Simónides o Bías o Pítaco, o a cualquier otro hombre sabio o vidente. Estoy completamente dispuesto a luchar a su lado, dijo. ¿Le diré de quién creo que es el dicho? ¿De quién? Creo que Periandro o Perdicas o Jerjes o Ismenias el Tebano, o algún otro hombre rico y poderoso, que tenía una gran opinión de su propio poder, fue el primero en decir que la justicia es hacer el bien a tus amigos y daño a tus enemigos. Muy cierto, dijo. Sí, dije, pero si esta definición de justicia también falla, ¿qué otra se puede ofrecer? Varias veces en el curso de la discusión, Trasímaco había intentado tomar el argumento en sus propias manos y había sido refrenado por el resto de la compañía, que quería escuchar el final. Pero cuando Polemarco y yo terminamos de hablar y hubo una pausa, ya no pudo guardar silencio, y, reuniéndose, se abalanzó sobre nosotros como una fiera, buscando devorarnos. Nos quedamos completamente aterrados al verlo. Le rugió a toda la compañía: ¿qué locura, Sócrates, se ha apoderado de todos ustedes? ¿Y por qué, simplones, se ceden el uno al otro? Digo que si realmente quieren saber qué es la justicia, no solo deben preguntar sino también responder, y no deben buscar honor para sí mismos con la refutación de un oponente, sino tener su propia respuesta, porque hay muchos que pueden preguntar y no pueden responder. Y ahora no quiero que digan que la justicia es deber o ventaja o provecho o ganancia o interés, porque esta clase de tonterías no me sirven, necesito claridad y precisión. Quedé aterrado por sus palabras, y no podía mirarlo sin temblar. De hecho, creo que si no hubiera fijado mis ojos en él, me habría quedado mudo, pero cuando vi que su furia aumentaba, lo miré primero, y por lo tanto pude responderle. Trasímaco, dije, con voz temblorosa, no sea duro con nosotros. Polemarco y yo pudimos haber cometido un pequeño error en el argumento, pero le aseguro que el error no fue intencional. Si estuviéramos buscando una pepita de oro, usted no imaginaría que nos estábamos cediendo el uno al otro, y así perdiendo nuestra oportunidad de encontrarla. ¿Y por qué, cuando estamos buscando justicia, algo más precioso que muchas pepitas de oro, dice usted que estamos cediendo débilmente el uno al otro y no haciendo todo lo posible por llegar a la verdad? No, mi buen amigo, estamos muy dispuestos y ansiosos de hacerlo, pero el hecho es que no podemos. Y si es así, ustedes que lo saben todo deberían compadecernos y no enojarse con nosotros. Qué característico de Sócrates, replicó, con una risa amarga, ese es su estilo irónico. No lo preví, no se lo he dicho ya, que cualquier cosa que se le preguntara, se negaría a responder, e intentaría la ironía o cualquier otra evasiva, para evitar responder. Usted es un filósofo, Trasímaco, repliqué, y bien sabe que si pregunta a una persona qué números forman 12, teniendo cuidado de prohibirle a quien pregunta responder 6 por 2, o 3 por 4, o 6 por 2, o 4 por 3, porque esta clase de tonterías no me sirven, entonces, obviamente, si esa es su forma de plantear la pregunta, nadie puede responderle. Pero suponga que él replicara: Trasímaco, ¿qué quiere decir? Si uno de estos números que usted prohíbe es la respuesta verdadera a la pregunta, ¿debo yo decir falsamente algún otro número que no es el correcto? ¿Es ese su significado? ¿Cómo le respondería? Como si los dos casos fueran en algo parecidos, dijo. ¿Por qué no habrían de serlo? Repliqué, e incluso si no lo son, pero solo parecen serlo para la persona a quien se pregunta, ¿no debería él decir lo que piensa, lo prohíban usted y yo o no? Supongo entonces que va a dar una de las respuestas prohibidas. Me atrevo a decir que podría hacerlo, a pesar del peligro, si después de reflexionar apruebo alguna de ellas. Pero ¿qué pasa si le doy una respuesta sobre la justicia diferente y mejor, dijo, que cualquiera de estas? ¿Qué merece que le hagan, que me hagan? Como conviene al ignorante, debo aprender del sabio, eso es lo que merezco que me hagan. ¿Cómo? ¿Y sin pago? ¡Qué noción tan agradable! Pagaré cuando tenga dinero, repliqué. Pero usted lo tiene, Sócrates, dijo Glaucón, y usted, Trasímaco, no necesita preocuparse por el dinero, porque todos haremos una contribución para Sócrates. Sí,
replicó, y entonces Sócrates hará lo que siempre hace, negarse a responder él mismo, pero tomar y desmenuzar la respuesta de algún otro. Pero, mi buen amigo, dije, ¿cómo puede responder a alguien que sabe, y dice que sabe, simplemente nada, y a quien, incluso si tiene algunas vagas nociones propias, un hombre con autoridad le dice que no las exprese? Lo natural es que el que hable sea alguien como usted que profesa saber y puede decir lo que sabe. ¿Responderá entonces amablemente, para edificación de la compañía y mía propia? Glaucón y el resto de la compañía se unieron a mi petición, y Trasímaco, como cualquiera podía ver, estaba en realidad ansioso por hablar, pues pensaba que tenía una excelente respuesta y se destacaría. Pero al principio fingió insistir en que yo respondiera, finalmente consintió en empezar. He aquí, dijo, la sabiduría de Sócrates, se niega a enseñar él mismo, y va aprendiendo de otros, a quienes ni siquiera les da las gracias. Que aprendo de otros, repliqué, es completamente cierto, pero que soy desagradecido lo niego por completo. Dinero no tengo, y por lo tanto pago con elogios, que es todo lo que tengo, y cuán dispuesto estoy a elogiar a cualquiera que me parece hablar bien, lo descubrirá muy pronto cuando responda, porque espero que responderá bien. Escuche entonces, dijo, proclamo que la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. Y ahora, ¿por qué no me elogia? Pero claro que no lo hará, permítame primero entenderle, repliqué. La justicia, según usted, es el interés del más fuerte. Trasímaco, ¿cuál es el significado de esto? Usted no querrá decir que porque Polidamas, el pancraciasta, es más fuerte que nosotros, y encuentra que comer carne de res contribuye a su fuerza corporal. Comer carne de res es por lo tanto igualmente bueno para nosotros que somos más débiles que él, y correcto y justo para nosotros. Eso es abominable de su parte, Sócrates. Toma las palabras en el sentido que es más perjudicial para el argumento. En absoluto, mi buen señor, dije, estoy tratando de entenderlas, y desearía que fuera usted un poco más claro. Bueno, dijo, ¿nunca ha oído que las formas de gobierno difieren? Hay tiranías, y hay democracias, y hay aristocracias. Sí, lo sé. ¿Y el gobierno es el poder dominante en cada estado? Cierto que sí. Y las diferentes formas de gobierno hacen leyes democráticas, aristocráticas, tiránicas, con miras a sus respectivos intereses, y estas leyes, que son hechas por ellos para sus propios intereses, son la justicia que dispensan a sus súbditos, y a quien las transgrede lo castigan como transgresor de la ley, e injusto. Y eso es lo que quiero decir cuando afirmo que en todos los estados hay el mismo principio de justicia, que es el interés del gobierno, y como debe suponerse que el gobierno tiene poder. La única conclusión razonable es que en todas partes hay un principio de justicia, que es el interés del más fuerte. Ahora lo entiendo, dije, y si tiene o no razón, intentaré descubrirlo. Pero permítame observar que al definir la justicia, usted mismo ha usado la palabra interés, que me prohibió usar. Sin embargo, es cierto que en su definición se añaden las palabras del más fuerte. Una pequeña adición, debe admitirlo, dijo. Grande o pequeña, no importa eso, primero debemos investigar si lo que usted dice es la verdad. Ahora ambos estamos de acuerdo en que la justicia es un interés de algún tipo, pero usted sigue diciendo, del más fuerte, sobre esta adición no estoy tan seguro, y por lo tanto debo considerar más a fondo. Proceda, lo haré, y primero dígame, ¿admite que es justo que los súbditos obedezcan a sus gobernantes? Lo admito, pero ¿son los gobernantes de los estados absolutamente infalibles, o son a veces propensos a equivocarse? Sin duda, replicó, son propensos a equivocarse, entonces, al hacer sus leyes, a veces pueden hacerlas correctamente y a veces no, ¿verdad? Cuando las hacen correctamente, las hacen de acuerdo con su interés, cuando se equivocan, contrariamente a su interés. ¿Admite eso? Sí. Y las leyes que hacen deben ser obedecidas por sus súbditos, ¿y eso es lo que usted llama justicia? Sin duda. Entonces la justicia, según su argumento, no es solo obediencia al interés del más fuerte, sino lo contrario. ¿Qué es lo que está diciendo?, preguntó. Solo estoy repitiendo lo que usted está diciendo, creo. Pero consideremos, ¿no hemos admitido que los gobernantes pueden equivocarse acerca de su propio interés en lo que mandan, y también que obedecerles es justicia? ¿No se ha admitido eso? Sí. Entonces usted también debe haber reconocido que la justicia no es para el interés del más fuerte, cuando los gobernantes mandan involuntariamente cosas que van en perjuicio de ellos mismos. Porque sí,
como usted dice, la justicia es la obediencia que el súbdito rinde a sus mandatos. En ese caso, oh sapientísimo de los hombres, ¿hay alguna forma de escapar a la conclusión de que a los más débiles se les manda hacer, no lo que es para el interés, sino lo que es para el perjuicio del más fuerte? Nada puede ser más claro, Sócrates, dijo Polemarco. Sí, dijo Clitofonte, interponiéndose, si se le permite ser su testigo. Pero no hay necesidad de ningún testigo, dijo Polemarco, pues Trasímaco mismo reconoce que los gobernantes a veces pueden mandar lo que no es para su propio interés, y que para los súbditos obedecerles es justicia. Sí, Polemarco, Trasímaco dijo que para los súbditos hacer lo que mandaban sus gobernantes era justo. Sí, Clitofonte, pero también dijo que la justicia es el interés del más fuerte, y, al admitir ambas proposiciones, reconoció además que el más fuerte puede mandar a los más débiles que son sus súbditos hacer lo que no es para su propio interés, de donde se sigue que la justicia es tanto perjuicio como interés del más fuerte. Pero, dijo Clitofonte, él quiso decir por interés del más fuerte lo que el más fuerte pensaba que era su interés, esto era lo que el más débil tenía que hacer, y él afirmó que esto era justicia. Esas no fueron sus palabras, replicó Polemarco. No importa, repliqué, si ahora dice que lo son, aceptemos su afirmación. Dígame, Trasímaco, dije, ¿quiso usted decir por justicia lo que el más fuerte pensaba que era su interés, fuera realmente así o no? Cierto que no, dijo. ¿Supone usted que yo llamo al que se equivoca el más fuerte en el momento en que se equivoca? Sí, dije, mi impresión era que usted lo hacía, cuando admitió que el gobernante no era infalible sino que a veces podía equivocarse. Usted argumenta como un delator, Sócrates. ¿Quiere decir, por ejemplo, que el que se equivoca acerca del enfermo es un médico en cuanto que se equivoca? ¿O que el que yerra en aritmética o gramática es un aritmético o gramático en el momento en que comete el error, respecto del error? Cierto, decimos que el médico o el aritmético o el gramático ha cometido un error, pero esto es solo una forma de hablar, porque el hecho es que ni el gramático ni ninguna otra persona hábil comete un error en la medida en que es lo que su nombre implica, ninguno de ellos yerra a menos que les falle su habilidad, y entonces dejan de ser artistas hábiles. Ningún artista o sabio o gobernante yerra en el momento en que es lo que su nombre implica, aunque comúnmente se dice que yerra, y yo adopté el modo común de hablar. Pero para ser perfectamente precisos, ya que usted es tan amante de la precisión, deberíamos decir que el gobernante, en la medida en que es gobernante, es infalible, y, siendo infalible, siempre manda aquello que es para su propio interés, y se requiere que el súbdito ejecute sus mandatos, y por lo tanto, como dije al principio y ahora repito, la justicia es el interés del más fuerte. En verdad, Trasímaco, ¿y de verdad le parece a usted que argumento como un delator? Ciertamente, replicó. ¿Y supone usted que hago estas preguntas con alguna intención de perjudicarlo en el argumento? No, replicó, suponer, no es la palabra, lo sé, pero será descubierto, y por pura fuerza de argumento nunca prevalecerá. No lo intentaré, mi querido amigo, pero para evitar cualquier malentendido entre nosotros en el futuro, permítame preguntar, ¿en qué sentido habla usted de un gobernante o más fuerte cuyo interés, como usted decía, siendo él el superior, es justo que el inferior ejecute? ¿Es un gobernante en el sentido popular o en el sentido estricto del término? En el sentido más estricto de todos, dijo. Y ahora engañe y haga de delator si puede, no pido cuartel de sus manos. Pero nunca podrá, nunca. ¿Y se imagina usted, dije, que soy tan loco como para intentar engañar, Trasímaco? Bien podría afeitar a un león, pero si usted lo intentó hace un minuto, dijo, y fracasó. Basta, dije, de estas cortesías. Será mejor que le haga una pregunta, ¿es el médico, tomado en ese sentido estricto del que habla usted, un sanador de enfermos o un hacedor de dinero? Y recuerde que ahora estoy hablando del verdadero médico, un sanador de enfermos, replicó. Y el piloto, es decir, el verdadero piloto, es un capitán de marineros o un simple marinero, un capitán de marineros. La circunstancia de que navegue en el barco no debe tenerse en cuenta, tampoco debe ser llamado marinero. El nombre de piloto por el que se distingue no tiene nada que ver con navegar, sino que significa su habilidad y su autoridad sobre los marineros. Muy cierto, dijo. Ahora, dije, ¿toda arte tiene un interés? Cierto que sí, por el cual el arte debe considerar y proveer. Sí, ese es el objetivo del arte, y el interés de cualquier arte es la perfección de esto y nada más. ¿Qué quiere decir? Quiero decir lo que puedo ilustrar negativamente con el ejemplo del cuerpo.
Suponga que me preguntara si el cuerpo se basta a sí mismo o tiene necesidades, respondería, ciertamente el cuerpo tiene necesidades, pues el cuerpo puede estar enfermo y necesitar ser curado, y por lo tanto tiene intereses a los que el arte de la medicina atiende, y este es el origen y la intención de la medicina, como usted reconocerá. ¿No tengo razón? Tiene toda la razón, replicó, pero el arte de la medicina o cualquier otro arte es defectuoso o deficiente en alguna cualidad de la misma manera que el ojo puede ser deficiente en vista o el oído fallar en el oído, y por lo tanto requiere otro arte para proveer los intereses de la vista y el oído. El arte en sí mismo, digo, tiene alguna similar propensión a la falla o defecto, y cada arte requiere otro arte suplementario para proveer sus intereses, y luego otro y otro sin fin. ¿O los artes solo tienen que cuidar de sus propios intereses? ¿O no tienen necesidad ni de sí mismos ni de otro? Al no tener fallas ni defectos, no tiene necesidad de corregirlos, ni mediante el ejercicio de su propio arte ni de ningún otro, solo tienen que considerar el interés de su materia. Porque todo arte permanece puro e impecable mientras permanece fiel, es decir, mientras es perfecto e inalterado. Tome las palabras en su sentido preciso, y dígame si no tengo razón. Sí, claramente. Entonces la medicina no considera el interés de la medicina, sino el interés del cuerpo, ¿verdad?, dijo. Tampoco el arte de la equitación considera los intereses del arte de la equitación, sino los intereses del caballo. Tampoco ningún otro arte se preocupa por sí mismo, pues no tiene necesidades. Se preocupa solo por aquello que es el objeto de su arte, ¿verdad?, dijo. Pero ciertamente, Trasímaco, los artes son superiores y gobernantes de sus propios objetos. A esto asintió con bastante renuencia. Entonces, dije, ninguna ciencia o arte considera o ordena el interés del más fuerte o superior, sino solo el interés del objeto y el más débil. Intentó refutar también esta proposición, pero finalmente asintió. Entonces, continué, ningún médico, en la medida en que es médico, considera su propio bien en lo que prescribe, sino el bien de su paciente, pues el verdadero médico es también un gobernante que tiene el cuerpo humano como súbdito, y no es un mero hacedor de dinero. ¿Eso ha sido admitido? Sí. Y el piloto de igual manera, en el sentido estricto del término, es un gobernante de marineros y no un mero marinero. Eso ha sido admitido. Y tal piloto y gobernante proveerá y prescribirá para el interés del marinero que está bajo él, y no para su propio interés o el del gobernante. Dio un renuente, sí. Entonces, dije, Trasímaco, no hay nadie en ninguna posición de gobierno que, en la medida en que es gobernante, considere o mande lo que es para su propio interés, sino siempre lo que es para el interés de su súbdito o adecuado a su arte. A eso mira, y solo eso considera en todo lo que dice y hace. Cuando llegamos a este punto del argumento, y todos vieron que la definición de justicia había sido completamente refutada, Trasímaco, en lugar de responderme, dijo, dígame, Sócrates, ¿tiene usted una nodriza? ¿Por qué hace tal pregunta? Dije, cuando usted debería estar respondiendo, porque lo deja a usted moquear, y nunca le limpia la nariz, ni siquiera le ha enseñado a distinguir al pastor de la oveja. ¿Por qué dice eso? Repliqué. Porque usted imagina que el pastor o vaquero engorda o cuida a las ovejas o bueyes con miras a su propio bien y no al bien de él mismo o de su amo, y además imagina que los gobernantes de los estados, si son verdaderos gobernantes, nunca piensan en sus súbditos como ovejas, y que no estudian su propia ventaja día y noche. Oh, no, y tan completamente extraviado está usted en sus ideas sobre lo justo y lo injusto como para ni siquiera saber que la justicia y lo justo son en realidad el bien ajeno, es decir, el interés del gobernante y más fuerte, y la pérdida del súbdito y siervo, y la injusticia lo contrario, pues el injusto es señor sobre el verdaderamente simple y justo, él es el más fuerte, y sus súbditos hacen lo que es para su interés, y atienden a su felicidad, que está muy lejos de ser la propia. Considere además, sapientísimo Sócrates, que el justo siempre sale perdiendo en comparación con el injusto. Primero que todo, en los contratos privados, donde quiera que el injusto sea socio del justo, encontrará que, cuando se disuelve la sociedad, el hombre injusto siempre tiene más y el justo menos. Segundo, en sus tratos con el Estado, cuando hay un impuesto sobre la renta, el hombre justo pagará más y el injusto menos sobre la misma cantidad de ingresos, y cuando hay algo que recibir, uno no gana nada y el otro mucho. Observe también lo que sucede cuando ocupan un cargo. Allí está el hombre justo descuidando sus asuntos y quizás sufriendo otras pérdidas, y no sacando nada del erario público, porque es justo. Además,
Es odiado por sus amigos y conocidos por negarse a servirles de maneras ilegales. Pero todo esto se invierte en el caso del hombre injusto. Hablo, como antes, de la injusticia a gran escala en la que la ventaja del injusto es más aparente, y mi significado se verá más claramente si nos dirigimos a esa forma suprema de injusticia en la que el criminal es el más feliz de los hombres, y los que sufren o quienes se niegan a cometer injusticia son los más miserables, es decir, la tiranía, que por fraude y fuerza quita la propiedad de otros, no poco a poco sino al por mayor, comprendiendo en una sola cosa, tanto lo sagrado como lo profano, lo privado y lo público, por cuyas acciones de mal, si fuera descubierto perpetrando alguna de ellas individualmente, sería castigado e incurriría en gran deshonra. Quienes hacen tales males en casos particulares son llamados ladrones de templos, secuestradores, ladrones de casas, estafadores y ladrones. Pero cuando un hombre, además de quitar el dinero de los ciudadanos, los ha hecho esclavos, entonces, en lugar de estos nombres de reproche, es llamado feliz y bienaventurado, no solo por los ciudadanos sino por todos los que se enteran de que ha logrado la consumación de la injusticia. Pues la humanidad censura la injusticia, temiendo ser sus víctimas y no porque les dé repugnancia cometerla. Y así, como he demostrado, Sócrates, la injusticia, cuando es a gran escala, tiene más fuerza y libertad y dominio que la justicia, y, como dije al principio, la justicia es el interés del más fuerte, mientras que la injusticia es el propio provecho e interés de un hombre. Trasímaco, habiendo hablado así, después de haber, como un bañista, inundado nuestros oídos con sus palabras, quiso irse. Pero la compañía no se lo permitió, insistieron en que se quedara y defendiera su posición, y yo mismo añadí mi humilde petición de que no nos dejara. Trasímaco, le dije, excelente hombre, qué sugerentes son sus comentarios. ¿Y va a huir antes de haber enseñado o aprendido bien si son verdaderos o no? ¿Le parece a usted tan pequeño asunto el intento de determinar la manera de vida del hombre, determinar cómo puede vivir cada uno de nosotros con la mayor ventaja? ¿Y en qué difiero de usted? Dijo, en cuanto a la importancia de la investigación. Más bien parece, repliqué, que a usted no le importamos ni nos piensa, Trasímaco, si vivimos mejor o peor por no saber lo que usted dice saber, le es indiferente. Por favor, amigo, no guarde su conocimiento para usted, somos una gran compañía, y cualquier beneficio que nos confiera será ampliamente recompensado. Por mi parte, declaro abiertamente que no estoy convencido, y que no creo que la injusticia sea más provechosa que la justicia, incluso si no está controlada y se le permite actuar libremente. Porque, concediendo que pueda haber un hombre injusto capaz de cometer injusticia ya sea por fraude o por fuerza, aún así esto no me convence de la ventaja superior de la injusticia, y puede haber otros que se encuentren en la misma situación que yo. Quizás nos equivoquemos, si es así, usted en su sabiduría debería convencernos de que nos equivocamos al preferir la justicia a la injusticia. ¿Y cómo voy a convencerlo? Dijo, si ya no está convencido por lo que acabo de decir. ¿Qué más puedo hacer por usted? ¿Quiere que le meta la prueba físicamente en el alma? Dios me libre, dije, solo le pediría que fuera coherente, o, si cambia, cambie abiertamente y que no haya engaño. Porque debo observar, Trasímaco, si recuerda lo que se dijo antes, que aunque usted comenzó definiendo al verdadero médico en un sentido exacto, no observó una exactitud similar al hablar del pastor. Usted pensó que el pastor como pastor cuida las ovejas no con miras a su propio bien, sino como un mero comensal o banquetero con miras a los placeres de la mesa, o, de nuevo, como un comerciante para vender en el mercado, y no como un pastor. Sin embargo, ciertamente el arte del pastor se ocupa solo del bien de sus súbditos, solo tiene que proveer lo mejor para ellos, ya que la perfección del arte ya está asegurada siempre que se cumplen todos sus requisitos. Y eso fue lo que yo decía hace un momento sobre el gobernante. Concebía que el arte del gobernante, considerado como gobernante, ya sea en un estado o en la vida privada, solo podía considerar el bien de su rebaño o sus súbditos, mientras que usted parece pensar que los gobernantes en los estados, es decir, los verdaderos gobernantes, gustan de estar en el poder, pensar. No, estoy seguro de ello. Entonces, ¿por qué en el caso de cargos menores los hombres nunca los aceptan voluntariamente sin pago, a menos que sea bajo la idea de que gobiernan para la ventaja no de ellos mismos sino de otros? Permítame hacerle una pregunta, ¿no son diferentes los diversos artes, debido a que cada uno tiene una función separada?
Y, mi querido e ilustre amigo, diga lo que piensa, para que podamos avanzar un poco. Sí, esa es la diferencia, replicó. Y cada arte nos da un bien particular y no simplemente uno general. La medicina, por ejemplo, nos da salud, la navegación, seguridad en el mar, y así sucesivamente. Sí, dijo. Y el arte de pagar tiene la función especial de dar paga, pero no confundimos esto con otros artes, de la misma manera que el arte del piloto no debe confundirse con el arte de la medicina, porque la salud del piloto pueda mejorar con un viaje por mar. Usted no estaría inclinado a decir, ¿verdad?, que la navegación es el arte de la medicina, al menos si vamos a adoptar su uso exacto del lenguaje. Cierto que no. O porque un hombre está sano cuando recibe paga, ¿no diría que el arte de pagar es medicina? No lo diría. Tampoco diría que la medicina es el arte de recibir paga porque un hombre cobra honorarios cuando se dedica a curar. Cierto que no. Y hemos admitido, dije, que el bien de cada arte se limita especialmente a ese arte. Sí. Entonces, si hay algún bien que todos los artistas tienen en común, eso debe atribuirse a algo de lo que todos tienen el uso común, ¿verdad?, replicó. Y cuando el artista se beneficia al recibir paga, la ventaja se obtiene mediante un uso adicional del arte de pagar, que no es el arte que profesa él. Dio un renuente asentimiento a esto. Entonces la paga no se deriva de los respectivos artes de los diversos artistas. Pero la verdad es que, mientras el arte de la medicina da salud y el arte del constructor construye una casa, otro arte los acompaña que es el arte de pagar. Los diversos artes pueden estar haciendo su propio trabajo y beneficiando a aquellos sobre lo que presiden, pero ¿recibiría el artista algún beneficio de su arte a menos que también se le pagara? Supongo que no, pero por eso no confiere ningún beneficio cuando trabaja gratis. Ciertamente, confiere un beneficio. Entonces ahora, Trasímaco, ya no hay duda de que ni los artes ni los gobiernos proveen para sus propios intereses, sino que, como decíamos antes, gobiernan y proveen para los intereses de sus súbditos, que son los más débiles y no los más fuertes, a su bien atienden y no al bien del superior. Y esta es la razón, mi querido Trasímaco, por la cual, como decía hace un momento, nadie está dispuesto a gobernar, porque a nadie le gusta encargarse de la reforma de males que no le conciernen sin remuneración. Pues, en la ejecución de su trabajo, y al dar sus órdenes a otro, el verdadero artista no considera su propio interés, sino siempre el de sus súbditos, y por lo tanto, para que los gobernantes estén dispuestos a gobernar, deben ser pagados de una de tres maneras de pago: dinero, honor o una pena por negarse. ¿Qué quiere decir, Sócrates?, dijo Glaucón. Las dos primeras formas de pago son bastante inteligibles, pero la pena no la entiendo, ni como una pena puede ser un pago. ¿Quiere decir que no entiende la naturaleza de este pago que para los mejores hombres es el gran incentivo para gobernar? Claro que sabe que la ambición y la avaricia se consideran, como de hecho lo son, una deshonra. Muy cierto. Y por esta razón, dije, el dinero y el honor no les atraen. Los hombres buenos no desean exigir abiertamente pago por gobernar y así obtener el nombre de mercenarios, ni al ayudarse subrepticiamente de los ingresos públicos obtener el nombre de ladrones. Y al no ser ambiciosos, no les importa el honor. Por lo tanto, se les debe imponer la necesidad, y deben ser inducidos a servir por el temor al castigo. Y esta, según imagino, es la razón por la cual la prontitud en aceptar cargos, en lugar de esperar a ser obligados, ha sido considerada deshonrosa. Ahora bien, la peor parte del castigo es que aquel que se niega a gobernar se expone a ser gobernado por alguien peor que él. Y el miedo a esto, según concibo, induce a los buenos a aceptar cargos, no porque quieran, sino porque no pueden evitarlo, no bajo la idea de que van a obtener algún beneficio o disfrute ellos mismos, sino por necesidad. Y porque no son capaces de encomendar la tarea de gobernar a alguien que sea mejor que ellos, o incluso tan bueno. Pues hay razón para pensar que si una ciudad estuviera compuesta enteramente por hombres buenos, entonces evitar los cargos sería tan objeto de contienda como obtenerlos lo es actualmente. Entonces tendríamos clara prueba de que el verdadero gobernante por naturaleza no está destinado a considerar su propio interés, sino el de sus súbditos. Y cualquiera que supiera esto preferiría recibir un beneficio de otro que tener el trabajo de conferirlo. Tan lejos estoy de estar de acuerdo con Trasímaco en que la justicia es el interés del más fuerte. Esta última cuestión no necesita discutirse más por ahora, pero cuando Trasímaco dice que la vida del injusto es más ventajosa que la del justo, su nueva afirmación me parece de un carácter mucho más serio.
¿Cuál de nosotros ha hablado con verdad? ¿Y qué tipo de vida, Glaucón, prefiere usted? Por mi parte, considero que la vida del justo es la más ventajosa, respondió. ¿Escuchó usted todas las ventajas del injusto que Trasímaco estaba enumerando? Sí, lo escuché, replicó, pero no me ha convencido. Entonces, intentaremos encontrar alguna manera de convencerlo, si podemos, de que está diciendo algo que no es verdad. Ciertamente, replicó. Sí, dije, él pronuncia un discurso preparado y nosotros otro enumerando todas las ventajas de ser justo, y él responde y nosotros replicamos. Debe haber un cómputo y una medición de los bienes que se reclaman en ambos lados, y al final necesitaremos jueces para decidir. Pero si procedemos en nuestra investigación como lo hicimos recientemente, mediante admisiones recíprocas, uniremos los oficios de juez y defensor en nuestras propias personas. Muy bien, dijo. ¿Y qué método entiendo que prefiere usted? Dije. El que usted propone. Bueno entonces, Trasímaco, dije, suponga que empieza por el principio y me responde. ¿Dice usted que la injusticia perfecta es más provechosa que la justicia perfecta? Sí, eso es lo que digo, y le he dado mis razones. ¿Y cuál es su opinión al respecto? ¿Llamaría usted a una de ellas virtud y a la otra vicio? Ciertamente, supongo que usted llamaría virtud a la justicia y vicio a la injusticia. ¡Qué encantadora noción! Qué probable también, viendo que afirmo que la injusticia es provechosa y la justicia no. Entonces, ¿qué más diría? Lo contrario, replicó. ¿Y llamaría usted vicio a la justicia? No, preferiría decir sublime simpleza. Entonces, ¿llamaría usted malignidad a la injusticia? No, preferiría decir discreción. ¿Y los injustos le parecen a usted sabios y buenos? Sí, dijo, al menos aquellos de ellos que son capaces de ser perfectamente injustos y que tienen el poder de someter estados y naciones, pero quizás usted se imagina que estoy hablando de rateros. Incluso esta profesión, si no es detectada, tiene ventajas, aunque no se comparan con aquellas de las que hablaba hace un momento. No creo que malinterprete su significado, Trasímaco, repliqué. Pero aún así no puedo escuchar sin asombro que usted clasifica la injusticia con la sabiduría y la virtud, y la justicia con lo opuesto. Ciertamente así los clasifico. Ahora, dije, usted está en un terreno más sólido y casi incontestable, pues si la injusticia que usted defendía como provechosa hubiera sido admitida por usted como por otros como vicio y deformidad, se le podría haber dado una respuesta basada en principios establecidos, pero ahora percibo que usted llamará honorable y fuerte a la injusticia, y al injusto le atribuirá todas las cualidades que antes nosotros atribuíamos al justo, ya que no duda en situar la injusticia con la sabiduría y la virtud. Lo ha adivinado infaliblemente, replicó. Entonces ciertamente no debo rehuir el seguir adelante con el argumento mientras tenga motivos para pensar que usted, Trasímaco, está hablando sinceramente, pues creo que ahora habla en serio y no se divierte a nuestra costa. Puedo hablar en serio o no, pero ¿qué le importa eso a usted? Su asunto es refutar el argumento. Muy cierto, dije, eso es lo que tengo que hacer, pero ¿será tan amable de responder una pregunta más? ¿Intenta el hombre justo obtener alguna ventaja sobre el justo? Todo lo contrario, si lo hiciera, no sería la simple y divertida criatura que es. ¿Y intentaría ir más allá de la acción justa? No lo haría. ¿Y cómo consideraría el intento de obtener ventaja sobre el injusto? ¿Sería considerado por él como justo o injusto? Creería que es justo, e intentaría obtener la ventaja, pero no podría. Si pudiera o no pudiera, dije, no viene al caso. Mi pregunta es solo si el hombre justo, al negarse a tener más que otro hombre justo, desearía y reclamaría tener más que el injusto. Sí, lo desearía. ¿Y qué del injusto? ¿Reclama tener más que el hombre justo y hacer más de lo que es justo? Claro que sí, dijo, pues reclama tener más que todos los hombres, y el hombre injusto se esforzará y luchará por obtener más que el hombre o la acción injusta, para tener más que todos, ¿verdad? Podemos plantear la cuestión así, dije, el justo no desea más que su semejante, sino más que su desemejante, mientras que el injusto desea más que su semejante y su desemejante. Nada, dijo, puede ser mejor que esa afirmación. ¿Y el injusto es bueno y sabio, y el justo ni lo uno ni lo otro? Bien de nuevo, dijo, ¿y no es el injusto semejante a los sabios y buenos y el justo diferente de ellos? Claro que sí, dijo, el que es de cierta naturaleza, es semejante a los que son de cierta naturaleza, el que no lo es, no lo es. Cada uno de ellos, dije, ¿es tal como es su semejante? Ciertamente, replicó. Muy bien, Trasímaco,
dije, y ahora tomemos el caso de los artes, ¿admitiría usted que un hombre es músico y otro no es músico? Sí. ¿Y cuál es sabio y cuál es tonto? Claramente el músico es sabio, y el que no es músico es tonto. ¿Y es bueno en la medida en que es sabio, y malo en la medida en que es tonto? Sí. ¿Y usted diría lo mismo del médico? Sí. ¿Y cree usted, mi excelente amigo, que un músico, al ajustar la lira, desearía o reclamaría ceder o ir más allá de otro músico al tensar y aflojar las cuerdas? No creo que lo haría, pero ¿reclamaría ceder al no músico? Claro que sí. ¿Y qué diría del médico? Al prescribir comidas y bebidas desearía ir más allá de otro médico o más allá de la práctica de la medicina. No lo haría, pero desearía ir más allá del no médico. Sí. ¿Y sobre el conocimiento y la ignorancia en general? Vea si cree que algún hombre que tiene conocimiento desearía alguna vez tener la opción de decir o hacer más que otro hombre que tiene conocimiento. ¿No diría o haría más bien lo mismo que su semejante en el mismo caso? Supongo que eso difícilmente puede negarse. ¿Y qué del ignorante? ¿No desearía tener más que el que sabe y que el ignorante? Me atrevo a decir que sí. ¿Y el que sabe es sabio? Sí. ¿Y el sabio es bueno? ¿Verdad? Entonces el sabio y bueno no deseará ganar más que su semejante, sino más que su desemejante y opuesto. Supongo que sí. Mientras que el malo y el ignorante desearán ganar más que ambos. Sí. Pero no dijimos, Trasímaco, que el injusto va más allá tanto de su semejante como de su desemejante. ¿No fueron esas sus palabras? Lo fueron. ¿Y usted también dijo que el justo no irá más allá de su semejante, sino de su desemejante? Sí. Entonces el justo es semejante al sabio y bueno, y el injusto semejante al malo y al ignorante. Esa es la inferencia. ¿Y cada uno de ellos es tal como es su semejante? Eso fue admitido. Entonces el justo ha resultado ser sabio y bueno, y el injusto malo e ignorante. Trasímaco hizo todas estas admisiones, no con fluidez, como las repito, sino con extrema renuencia. Era un día caluroso de verano, y el sudor le brotaba a torrentes, y entonces vi lo que nunca antes había visto, a Trasímaco sonrojándose. Como ahora estábamos de acuerdo en que la justicia era virtud y sabiduría, y la injusticia vicio e ignorancia, procedía a otro punto. Bueno, dije, Trasímaco, ese asunto ya está zanjado, pero ¿no decíamos también que la injusticia tenía fuerza? ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo, dijo, pero no suponga que apruebo lo que usted dice o que no tengo respuesta. Sin embargo, si respondiera, usted con toda seguridad me acusaría de perorata. Por lo tanto, o me permite exponer mi punto de vista, o si prefiere preguntar, hágalo, y responderé, muy bien, como dicen a las viejas que cuentan historias, y asentiré con la cabeza, sí, y, no, ciertamente no, dije. Si es contrario a su verdadera opinión, sí, dijo, lo haré, para complacerle, ya que usted no me deja hablar. ¿Qué más quiere? Nada en el mundo, dije, y si usted está dispuesto, yo preguntaré y usted responderá. Proceda. Entonces repetiré la pregunta que hice antes, para que nuestra investigación sobre la naturaleza relativa de la justicia y la injusticia pueda llevarse a cabo regularmente. Se hizo una afirmación de que la injusticia es más fuerte y más poderosa que la justicia, pero ahora la justicia, habiendo sido identificada con la sabiduría y la virtud, se demuestra fácilmente que es más fuerte que la injusticia. Si la injusticia es ignorancia, esto ya no puede ser cuestionado por nadie. Pero quiero ver el asunto, Trasímaco, de otra manera. Usted no negaría que un Estado puede ser injusto y puede estar intentando injustamente esclavizar a otros Estados, o puede ya haberlos esclavizado, y puede estar manteniendo a muchos de ellos en sujeción, ¿verdad? Replicó, y añadiré que el mejor y más perfectamente injusto Estado será el más propenso a hacerlo. Sé, dije, que esa era su posición, pero lo que quisiera considerar además es si este poder que posee el Estado superior puede existir o ejercerse sin justicia o solo con justicia. Si usted tiene razón en su opinión, y la justicia es sabiduría, entonces solo con justicia, pero si yo tengo razón, entonces sin justicia. Me deleito, Trasímaco, al verlo no solo asintiendo y negando, sino dando respuestas que son completamente excelentes. Eso es por cortesía hacia usted, replicó. Es usted muy amable, dije, y tendría la bondad también de informarme si cree que un Estado, o un ejército, o una banda de ladrones y salteadores, o cualquier otra pandilla de malhechores, ¿podría actuar en absoluto si se perjudicaran entre sí? No, en efecto, dijo, no podrían, pero si se abstuvieran de perjudicarse entre sí, ¿entonces podrían actuar juntos mejor? Sí.
Y esto se debe a que la injusticia crea divisiones y odios y luchas, y la justicia imparte armonía y amistad. ¿No es eso verdad, Trasímaco? Estoy de acuerdo, dijo, porque no quiero discutir con usted. Qué amable de su parte. Dije, pero me gustaría saber también si la injusticia, teniendo esta tendencia a provocar odio, donde quiera que exista, entre esclavos o entre hombres libres, no los hará odiarse entre sí y los enfrentará y los volverá incapaces de acción común. Ciertamente, e incluso si la injusticia se encuentra solo en dos, no se pelearán y lucharán, y se volverán enemigos el uno del otro y de los justos, lo harán. Y suponga que la injusticia reside en una sola persona, ¿diría su sabiduría que pierde o que conserva su poder natural? Asumamos que conserva su poder. Sin embargo, no es el poder que ejerce la injusticia de tal naturaleza que dondequiera que establezca su morada, ya sea en una ciudad, en un ejército, en una familia o en cualquier otro cuerpo, ese cuerpo es, para empezar, incapaz de acción unida a causa de la sedición y la distracción, y no se convierte en su propio enemigo y en discordia con todo lo que se le opone, y con lo justo. ¿No es este el caso? Sí, ciertamente. ¿Y no es la injusticia igualmente fatal cuando existe en una sola persona, en primer lugar, haciéndola incapaz de acción porque no está en unidad consigo misma, y en segundo lugar, convirtiéndola en enemiga de sí misma y de los justos? ¿No es eso cierto, Trasímaco? Sí. Y, oh amigo mío. Dije, ¿ciertamente los dioses son justos? Concedido que lo son. Pero si es así, ¿el injusto será enemigo de los dioses, y el justo será su amigo? Alégrese usted en triunfo, y llénese del argumento, no me opondré, no sea que desagrade a la compañía. Bien entonces, proceda con sus respuestas, y permítame el resto de mi festín. Porque ya hemos demostrado que los justos son claramente más sabios y mejores y más capaces que los injustos, y que los injustos son incapaces de acción común, es más, que decir, como dijimos, que los hombres que son malos actúan en algún momento enérgicamente juntos, no es estrictamente cierto, porque si hubieran sido perfectamente malos, se habrían puesto las manos unos sobre otros. Pero es evidente que debe haber habido algún remanente de justicia en ellos, que les permitió combinarse, si no lo hubiera habido, se habrían perjudicado entre sí, además de a sus víctimas, fueron solo medio villanos en sus empresas, pues si hubieran sido villanos completos, y completamente injustos, habrían sido completamente incapaces de acción. Esa, según creo, es la verdad del asunto, y no lo que usted dijo al principio. Pero si los justos tienen una vida mejor y más feliz que los injustos es una pregunta adicional que también nos propusimos considerar. Creo que sí la tienen, y por las razones que he dado, pero aún así me gustaría examinar más a fondo, pues no es asunto ligero lo que está en juego, nada menos que la regla de la vida humana. Proceda. Procederé haciendo una pregunta, ¿no diría usted que un caballo tiene algún fin? Lo diría, y el fin o uso de un caballo o de cualquier cosa sería aquello que no podría lograrse, o no también, por ninguna otra cosa. No entiendo, dijo. Permítame explicar, ¿puede usted ver, excepto con el ojo? Cierto que no. ¿O escuchar, excepto con el oído? No. Entonces estos pueden ser verdaderamente considerados los fines de estos órganos? Pueden. Pero usted puede cortar una rama de vid con una daga o con un cincel, y de muchas otras maneras. Claro que sí, y sin embargo, no tan bien como con una podadera hecha para tal fin, ¿verdad? ¿No podemos decir que este es el fin de una podadera? Podemos. Entonces ahora creo que no tendrá dificultad en entender mi significado cuando pregunté si el fin de algo sería aquello que no podría lograrse, o no también, por ninguna otra cosa. Entiendo su significado, dijo, y asiento. ¿Y aquello para lo cual se asigna un fin, tiene también una excelencia? Necesito preguntar de nuevo si el ojo tiene un fin. Lo tiene. ¿Y no tiene el ojo una excelencia? Sí. ¿Y el oído tiene un fin y una excelencia también? ¿Verdad? ¿Y lo mismo es cierto de todas las demás cosas? Cada una tiene un fin y una excelencia especial. Así es. Bueno, ¿y pueden los ojos cumplir su fin si les falta su excelencia propia y tienen un defecto en su lugar, como pueden, dijo, si están ciegos y no pueden ver? Quiere decir, si han perdido su excelencia propia, que es la vista, pero aún no he llegado a ese punto. Preferiría hacer la pregunta de manera más general, y solo preguntar si las cosas que cumplen sus fines los cumplen por su propia excelencia propia, y no los cumplen por su propio defecto. Ciertamente, replicó, podría decir lo mismo de los oídos, cuando están privados de su propia excelencia propia no pueden cumplir su fin, ¿verdad?
¿Y la misma observación se aplicará a todas las demás cosas? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿y no tiene el alma un fin que ninguna otra cosa puede cumplir? Por ejemplo, supervisar y mandar y deliberar y cosas por el estilo. ¿No son estas funciones propias del alma, y pueden asignarse correctamente a alguna otra? A ninguna otra. ¿Y no debe la vida contarse entre los fines del alma? Sin duda, dijo. ¿Y no tiene el alma una excelencia también? Sí. ¿Y puede o no puede cumplir sus propios fines cuando está privada de esa excelencia? No puede. Entonces un alma mala debe ser necesariamente un gobernante y supervisor malo, y el alma buena un gobernante bueno. Sí, necesariamente. Y hemos admitido que la justicia es la excelencia del alma, y la injusticia el defecto del alma. Eso ha sido admitido. Entonces el alma justa y el hombre justo vivirán bien, y el hombre injusto vivirá mal. Eso es lo que prueba su argumento. ¿Y el que vive bien es bienaventurado y feliz, y el que vive mal lo contrario de feliz? Ciertamente, entonces el justo es feliz, y el injusto miserable, que así sea. ¿Pero la felicidad y no la miseria es provechosa? Claro que sí. Entonces, mi bienaventurado Trasímaco, la injusticia nunca puede ser más provechosa que la justicia. Deje usted, Sócrates, dijo, que esto sea su banquete en las vendimias. Por lo cual le estoy agradecido, dije, ahora que se ha vuelto amable conmigo y ha dejado de regañarme. Sin embargo, no he sido bien atendido, pero esa fue mi culpa y no la suya. Como un glotón prueba un bocado de cada plato que se trae sucesivamente a la mesa, sin haberse permitido tiempo para disfrutar del anterior, así he ido de un tema a otro sin haber descubierto lo que busqué al principio, la naturaleza de la justicia. Dejé esa investigación y me desvié a considerar si la justicia es virtud y sabiduría o maldad e insensatez, y cuando surgió una pregunta adicional sobre las ventajas comparativas de la justicia y la injusticia, no pude evitar pasar a eso. Y el resultado de toda la discusión ha sido que no sé nada en absoluto. Pues no sé qué es la justicia, y por lo tanto no es probable que sepa si es o no una virtud, ni puedo decir si el hombre justo es feliz o infeliz.